El inconsciente busca repetir patrones para tener el control del dolor. Por eso cuando alguien se aleja, a veces no es por ti, sino porque le recuerdas algo que no ha resuelto. Cuando alguien te ignora, puede que esté huyendo de sí mismo, no de ti. A veces amar te despierta una guerra interna que no sabe cómo ganar. El verdadero apego no siempre se expresa con cercanía. El alma que ha amado demasiado suele temer repetir el abismo de la pérdida. Quien más te evita suele ser quien más te piensa. Pero en su mente, pensar te duele más que olvidarte. El amor no resuelto se convierte en silencio. Y ese silencio grita más fuerte que cualquier confesión. La distancia no siempre es olvido. A veces es protección, de ti, de ellos, de lo que se desbordaría si se acercaran demasiado. El corazón herido no deja de sentir, solo deja de hablar. Pero lo que no se dice, se transforma en sombra. Cuando alguien desaparece sin explicación, a menudo lo hace para no arrastrarte a su caos. Porque le importas más de lo que puede manejar. La mente humana es un laberinto. Y en su centro, el miedo al amor genuino es más profundo que el miedo al abandono. Muchos se alejan porque aman. Porque no se creen dignos de ser amados. Porque no quieren destruir lo que consideran puro en ti. Cuando el subconsciente teme perderte, puede sabotearse. Te hiere, se distancia, y sin saberlo, intenta proteger su vínculo contigo. No todo rechazo es real. A veces es un mecanismo de defensa que dice, no puedo con esto, pero tampoco puedo sin ti. Amar profundamente es enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo. Por eso algunos aman de lejos, en secreto, en silencio. Los que más te quieren, a menudo se alejan en el momento que más los necesitas. Porque su amor también está herido. El que no ha sanado su pasado, proyectará su miedo sobre ti. Y lo llamará amor, pero será una batalla interna. El ser humano le teme más a la intimidad que a la soledad. Porque la intimidad revela lo que ni él mismo quiere ver. A veces te evitan porque cada palabra contigo despierta emociones que ya no pueden controlar. El alma rota sigue amando, pero lo hace con escudos. Y esos escudos duelen, hieren y te confunden. Muchos se van sin irse. Permanecen en tu memoria, en tus hábitos, en tus dudas. Porque no saben cómo quedarse. No todo el que se aleja quiere irse. Algunos solo necesitan esconderse de su propia vulnerabilidad. Cuando alguien guarda silencio, escúchalo con el corazón. Porque a veces el silencio es su forma de suplicar que lo entiendas. El amor reprimido crea caos emocional. Grita desde el inconsciente, sabotea relaciones y busca salidas donde no hay entradas. Quien ha sido dañado por el amor, teme amar otra vez. Aunque su alma clame por hacerlo, su mente le grita que huya. El comportamiento evasivo es un síntoma de una psique que ya no confía en su capacidad de amar sin destruir. El amor que no se expresa no muere. Se transforma en tristeza, en sueños interrumpidos, en noches largas. Muchos alejan a quien más aman, porque creen que el amor solo lleva al sufrimiento. Así han sido programados por su historia. El alma que no ha sanado suele rechazar lo que más desea. Por miedo, por trauma, por no sentirse suficiente. Algunas personas aman como animales heridos, con dientes, con huidas, con mirada asustada. La mente crea mecanismos de defensa que el corazón no entiende. Y así nacen los amores imposibles. Hay silencios que no son desprecio, sino contención. Porque si hablaran, temen desbordarse y arrastrarte con ellos. El miedo al rechazo a veces lleva a provocar ese rechazo, solo para tener el control de cuando duele. La sombra que Jung describía no siempre es enemiga.
a veces es un guardián. Uno que te aleja para no lastimarte. Cuando alguien se desconecta emocionalmente, puede ser porque te siente demasiado. Y eso lo supera. Hay personas que no saben recibir amor. No porque no lo quieran, sino porque nadie les enseñó cómo. La evitación afectiva no es falta de amor, es exceso de miedo. Miedo a necesitar, a depender, a fallar. A veces el que más te daña es el que más te ama, pero no sabe cómo. Porque nadie le enseñó a amar sin miedo. Los patrones tóxicos no nacen del odio, sino del trauma. Y ese trauma te puede amar mientras te empuja lejos. El amor real confronta. No a ti, sino a las heridas que el otro lleva dentro. Y no todos están listos para eso. Hay quienes te aman en secreto porque piensan que si se acercan, destruirán la imagen que tienen de ti. Lo que parece desinterés, muchas veces es protección. No de ti, sino de su propio corazón. No confundas frialdad con falta de sentimientos. A veces, la frialdad es una armadura que esconde un alma en llamas. El miedo al abandono puede hacer que alguien te abandone antes. Para no sentir que lo hiciste tú primero. Hay quienes no se acercan porque tu luz les recuerda su oscuridad. Y eso duele más que cualquier rechazo. La evasión emocional es el grito silencioso de quien ya ha amado demasiado y no sobrevivió a ello. Cuando alguien te evita, pregúntate, ¿qué parte de sí mismo le activas que aún no está listo para ver? A veces quien te da la espalda, lo hace temblando. Porque ama, pero no sabe cómo sin perderse. El amor adulto no es ausencia de miedo, sino elección constante a pesar del miedo. Muchos que huyen del amor solo están huyendo de sí mismos reflejados en tus ojos. Hay quienes callan porque su verdad es demasiado intensa. Y temen que si la dicen, los pierdas. Amar no es solo dar. Es también aceptar que a veces no sabremos cómo manejar lo que sentimos. La mente sabotea lo que el corazón desea cuando cree que amar es igual a perder el control. Detrás de cada evasión emocional hay una historia no contada. Y escucharla requiere más valentía que juzgarla. No todo lo que duele es rechazo. A veces es una petición inconsciente de espacio para sanar. El amor que duele más es el que no se puede nombrar. Porque está vivo, pero escondido. Las personas emocionalmente inestables no aman menos, aman con más intensidad. Por eso se queman más rápido. A veces amar significa alejarse para no contaminar al otro con tus propias batallas internas. La necesidad de control en una relación suele venir de una infancia caótica donde el amor era incierto. El corazón humano no se rompe solo por ausencia, sino por la imposibilidad de expresar lo que siente. Quien te evita puede estar esperando que seas tú quien lo rescate de su propio abismo emocional. El alma no se protege huyendo, se protege conteniéndose. Pero a veces esa contención es incomprendida. Muchos corazones se esconden detrás de máscaras de indiferencia porque han sido traicionados cuando fueron auténticos. El comportamiento errático en el amor suele ser el reflejo de una mente que lucha entre deseo y miedo. A veces quien más daño te hace es quien más teme perderte. Pero no sabe otra forma de sostenerte. El amor, cuando toca lo profundo, despierta monstruos dormidos. Y algunos no están listos para verlos. Callar no siempre es cobardía. A veces es la única forma de no colapsar emocionalmente. Las heridas emocionales profundas no impiden amar, pero distorsionan la forma de hacerlo. Hay quienes te ignoran por días, y aún así no pasan un segundo sin pensar en ti. La huida afectiva es un acto de autoprotección. Pero en su raíz hay un anhelo desesperado de conexión. El amor que no se permite puede ser más devastador que el que se pierde.
El desapego emocional no es frialdad, es supervivencia emocional. El subconsciente empuja lejos a quienes activan nuestras heridas más profundas, incluso si son quienes más amamos. Hay relaciones que duelen no por lo que son, sino por lo que podrían haber sido si el otro se hubiera permitido amar. Amar sin herir es un arte que no todos han aprendido. Pero eso no significa que no amen. La confusión afectiva nace del choque entre el deseo de conectar y el miedo a desaparecer en el otro. A veces quien más necesita amor es quien más lo rechaza. Porque su alma no sabe recibir sin temer. El amor no correspondido duele menos que el amor contenido. Porque este último siempre queda pendiente. La evitación es una forma primitiva de autocuidado emocional. Imperfecta, pero humana. Muchos creen que amar es perder poder. Por eso se alejan, para no sentirse vulnerables. El apego evitativo es un mecanismo ancestral para protegernos del dolor, pero también del gozo. Quien no ha sanado su niño interior, amará como un adulto herido. Amar sin condiciones es peligroso para quien ha vivido amor condicionado. Lo rechaza antes de confiar. La libertad emocional solo llega cuando enfrentamos nuestra sombra. Pero pocos están listos para mirar dentro. Cada vez que alguien se aleja, algo dentro de él grita que no sabe cómo quedarse sin perderse. El amor no es solo presencia. Es también conciencia, aún en la ausencia. Hay quienes solo saben amar desde lejos, porque de cerca sienten que todo se les escapa de las manos. La lucha interna entre amar y huir es el campo de batalla de muchas almas que aún no han aprendido a sentirse seguras. A veces, para proteger lo que aman, prefieren perderlo. Porque creen que el daño es inevitable. El alma que ha amado en trauma, ama con culpa. Y esa culpa la lleva a sabotear lo que más quiere conservar. Cuando alguien se aleja en medio de una conexión real, a menudo no es desinterés, es sobrecarga emocional. El amor le ha activado memorias internas que aún no sabe cómo sostener. El ser humano puede tener tanto miedo de amar correctamente como de amar demasiado. Por eso, se encierra en la neutralidad emocional, no te da amor, pero tampoco te deja ir. Quien ha vivido abandono profundo, tiende a evitar lo que más desea. Porque lo aprendido le enseñó que todo lo amado intensamente, termina desapareciendo. El silencio de quien alguna vez fue fuego no es indiferencia, es contención. Porque sabe que decir todo lo que siente podría incendiar lo poco que queda. El alma confundida a veces ama en secreto y se protege en la distancia. No porque no te valore, sino porque teme romperse si se permite sentir más. Detrás del comportamiento más frío suele haber una historia que nunca fue validada. Un amor que se perdió. Un trauma que nunca cicatrizó. Algunas personas no desaparecen porque no les importes, sino porque tienen miedo de mostrar cuánto les importas. El que más huye suele ser el que más anhela ser alcanzado, pero teme que si lo alcanzas, descubras que se siente vacío. A veces alguien se distancia porque verte feliz sin él activa todas las heridas de su infancia donde se sintió invisible. Quien ha vivido amor condicionado, ama con miedo. Se pregunta, ¿hasta cuándo me querrás? Y por eso, actúa antes de que el abandono ocurra. La mente inconsciente crea realidades donde huir parece protección. Pero en realidad, es una cárcel emocional que se autorrefuerza con cada distancia que genera. Amar de cerca requiere una madurez emocional que pocos han desarrollado. Por eso muchos aman desde lejos, desde el pensamiento, desde el sueño, desde el dolor. La persona que más te da señales confusas es la que más conflicto interno vive. Porque quiere entregarse, pero su sistema nervioso lo interpreta como amenaza. Quien no aprendió a amar sin miedo, amará con escudos.
Y no importa cuánto amor le des, no podrá bajarlos hasta que sane su propia historia. Hay quien prefiere que lo odies antes que verlo vulnerable. Porque en su mundo emocional, la vulnerabilidad es sinónimo de destrucción. Cuando alguien parece no importarle, tal vez lo que ocurre es que no sabe cómo sostener la intensidad que le provocas. Quien no se ha encontrado a sí mismo, no puede sostener unos otros. Por eso se va, aún deseando quedarse. La mente desconectada del cuerpo no puede sentir de forma sana. Por eso muchos huyen del amor, porque solo han sentido desde el trauma. Te puede amar con todo su ser, pero si no se siente seguro en sí mismo, su amor se transformará en conflicto, sabotaje o desaparición. El amor no resuelto genera ansiedad. Y en ese estado, el otro no puede disfrutar de ti, solo sobrevive a lo que siente. Hay quienes no saben cómo recibir afecto sin sospechar que será usado en su contra. Por eso se alejan antes de sentirse vulnerables. Quien nunca se sintió priorizado, no sabrá cómo priorizarte. Incluso si te ama. La confusión emocional es un mecanismo de defensa. Es más fácil parecer perdido que admitir que se tiene miedo de amar. Quien creció teniendo que ganarse el amor, huirá cuando lo reciba sin esfuerzo. Porque le parece irreal. El deseo de desaparecer después de un momento íntimo no es indiferencia. Es vergüenza emocional acumulada desde la infancia. El apego tóxico no nace solo del otro. Nace de las heridas no vistas que buscan completarse en el reflejo del otro. El que se aleja sin cerrar el ciclo suele estar en lucha interna entre su deseo y su dolor. Y te deja atrapado en el limbo de sus emociones no procesadas. Algunas personas te aman desde la sombra, porque su luz interior fue opacada hace mucho y no saben cómo exponerse a tu claridad. El autosabotaje afectivo nace de la creencia inconsciente de que uno no merece lo bueno. Por eso arruinan lo que más quieren conservar. El rechazo, a veces, es una forma de decir, no estoy listo para lo que me hace sentir. Cuando el amor toca el trauma, el cuerpo entra en defensa. Y el que amaba, comienza a huir como si su vida dependiera de ello. El alma que ha sido traicionada muchas veces empieza a asociar el amor con la amenaza. Por eso, confunde cuidado con control. Quien se desconecta emocionalmente no está apagado, está en modo supervivencia. La evitación no siempre es racional. A veces es una respuesta aprendida a un sistema nervioso que nunca se sintió a salvo. Amar sin haber sanado es como intentar construir sobre ruinas, cada paso que das activa temblores internos. El conflicto no resuelto se convierte en proyección. Y entonces, el otro se convierte en el enemigo de una guerra que no empezó contigo. El alma herida reacciona antes de reflexionar. Por eso, quien más te quiere puede ser el primero en empujarte lejos. El vínculo emocional no siempre se manifiesta en palabras. A veces es un nudo en la garganta que no se atreve a soltarse. Hay amores que no pueden vivirse porque una de las dos almas aún está atrapada en una cárcel emocional del pasado. El distanciamiento emocional es la forma más sofisticada de autoprotección en quienes fueron emocionalmente descuidados. Cuando alguien te evita, observa el patrón, ¿siempre lo hace cuando se acercan demasiado? Entonces, no es rechazo. Es miedo a fundirse. La sombra emocional que no se trabaja termina conduciendo nuestras decisiones afectivas desde lo oculto. Hay quien te observa en silencio desde la distancia, deseando acercarse, pero no sabe cómo hacerlo sin romperse por dentro. El apego inseguro es un espejo sucio. Distorsiona la imagen del otro hasta convertirlo en amenaza o salvación. Hay quienes solo saben amar a través del caos. Porque el amor tranquilo les parece sospechoso.
A veces el alma necesita huir para entender cuánto le importa lo que está dejando atrás. El corazón que ha vivido abandono crónico se activa ante la cercanía emocional como si fuera un peligro real. Quien no sabe amarse a sí mismo, no sabrá cómo amar sin doler. El patrón de alejarse cuando las cosas van bien es más común de lo que parece. Se llama miedo a la plenitud. El amor inmaduro desea poseer. El amor herido teme perder. El amor consciente sabe que ambos extremos son ilusiones. Hay quienes se alejan no porque no sientan, sino porque sienten demasiado y eso les genera culpa. La distancia emocional puede ser un grito silencioso de necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla. La mente que no ha sanado proyecta culpa en el otro para evitar mirar su propio dolor. El trauma afectivo crea lentes rotos a través de los cuales toda relación se ve como una amenaza. Algunos usan el sarcasmo, la frialdad o la indiferencia como muros. No para alejarte, sino para evitar sentirse expuestos. Quien ha vivido relaciones donde amar era peligroso, necesitará tiempo para confiar en que no todos los vínculos duelen. Hay quienes parecen no valorarte porque no saben cómo valorarse a sí mismos. A veces, amar con intensidad es tan doloroso que la mente decide apagar el canal emocional para no sobrecargarse. El que se va sin razón consciente suele estar huyendo de algo más profundo que no ha querido mirar. Quien aprendió que la cercanía termina en abandono, se preparará para dejarte antes de que lo dejes tú. La emocionalidad extrema no es siempre dramatismo. A veces es una sobrecarga del sistema nervioso que ya no puede regularse. Muchos buscan relaciones donde puedan esconderse, no donde puedan mostrarse. Porque mostrarse les enseñaron que duele. Hay corazones que te aman desde lejos porque creen que si se acercan, arruinarán todo. La falta de reciprocidad a veces es falta de autoestima. ¿Cómo podría alguien como tú querer a alguien como yo? Muchos ocultan su amor detrás del enojo. Porque el enojo es más fácil de sostener que la vulnerabilidad. Quien ha sufrido dependencia emocional extrema, teme cualquier forma de conexión profunda. El amor sin conciencia emocional se convierte en una ruleta rusa. Inestable, adictiva, pero emocionalmente devastadora. A veces, lo que parece desprecio es un mecanismo de defensa de alguien que no soportaría volver a romperse. Quien ha tenido que ser fuerte toda la vida, suele amar con torpeza. Porque nunca le enseñaron a ser suave. Hay quienes se escapan justo cuando todo empieza a ir bien. Porque lo bueno les recuerda todo lo que creen no merecer. Cuando alguien te mira con distancia, pregúntate si estás viendo su presente o sus cicatrices. El que no conoce el amor sano, confundirá tu cariño con manipulación. Y su mente buscará motivos para dudar. A veces la única forma que alguien tiene de demostrar amor es no destruirte con su presencia. Así que se va. Hay ausencias que no significan olvido, sino respeto. Porque saben que no pueden darte lo que mereces. La frialdad emocional no es siempre desinterés. A veces es fatiga de sentir sin saber cómo manejarlo. El conflicto entre mente y corazón destruye más vínculos que la deslealtad. Hay quienes desaparecen para evitar confesarte cuánto te necesitan. Porque necesitar les parece debilidad. El miedo a la dependencia afectiva puede hacer que alguien corte todo vínculo, incluso si lo necesita profundamente. A veces la desconexión emocional no es falta de interés, sino un intento desesperado de sostener el control interno. Muchos no saben cómo sostener el amor sin volverse adictos a él. Y por eso lo rechazan antes de que los consuma. El alma que se ha apagado por dolor aprende a sobrevivir en piloto automático. Y el amor, cuando llega, lo desconcierta. Quien aprendió que ser amado es peligroso, rechazará el amor auténtico antes de que lo abrace.